Se puede vivir en la miseria sin volverse miserable. ¿Qué frase de doña Olga? Si ya empezás con una emoción fuerte, sí. Sí, tú sabes que esa frase, alguien que perdimos y que para mí era un hermano, Tomás de Matos, decía, la frase esa de Olguita había que ponerla en un muro, ¿no? Porque esa frase nació de una situación límite que vivimos y en la que perdimos todo, con las inundaciones del 59. Vivíamos en Caraguatá y mi padre era un trabajador rural, un capataz de estancia. En ese caso el frigorífico Modelo, que tenía 59 tambos. 59. Habían, eran como unas 60.000 hectáreas. Y toda la familia de los tamberos vivía de la miseria más espantosa. Yo recuerdo que muchos de los niños, compañeros míos, yo iba a caballo a la escuela, estaban vestidos con arpillera. Las niñas con vestidos de arpillera y los gurises también. Y a veces nos quejábamos de la pobreza, ¿no? Nos quejamos con mamá. Mi vieja me enseñó a leer y a escribir antes de empezar la escuela. Cuando se hacía viajecito a los pueblos más cercanos, que podía ser Sarandí del G, Florida, Cerro Chato, siempre venía con libros. Así me hice amigo de Salgari, por ejemplo, ¿no? Buen tipo, un hombre solitario. ¿Cómo sufrió, no? ¿Y cómo terminó? ¿Y cómo terminó y cómo lo terminaron? Yo creo que en El Corsario Negro hay un prólogo hecho por él donde es una invectiva contra las sanguijuelas editoriales que lo esquilmaron, ¿no? Pero de cualquier manera no pudieron porque quedó en la memoria de la gente, en el corazón de la gente. Sí, todos los personajes de Sandokan, de Salgari, de Sandokan, la capitana del Yucatán, Yáñez, Camamurí. ¿Qué tiene usted de Salgari? La fascinación por el riesgo y la aventura, sí. Pero esa fascinación tiene que ver con un riesgo y una aventura, yo te diría, cuasi primitiva, vinculada, puede ser al campo, no tanto al mar, sí a la montaña, y por ahí. Y el gusto por conocer sitios exóticos, por ejemplo. Y eso que no he visto mucho, ¿no? Un lugar que conocí hace que ni me imaginaba que fuera así, para ti, allá cerca de Río de Janeiro, pero un lago interior con unas 50 pequeñas islas adentro de la selva, de estar acá nosotros conversando y venir un mono a intentar sacarte los lentes, ¿viste? Todo eso, Salgari me dejó ese gusto, ¿no? Después se extendió a Joseph Conrad, ¿no? Me gustaba muchísimo. Y bueno, al mismo Hemingway en su literatura sobre el Mar Caribe, ¿no? Muchísimo, me gustaba. Y ni que hablar, Herman Melville, ¿no? Un genio con la Moby Dick y Benito Sereno, ¿no? Benito Sereno, una novela que Tomás de Matos la dio vuelta del revés, ¿no? Era el capitán con el barco cargado de un barco negrero y estaban los esclavos ahí, se rebelaron
y le hicieron creer a los del puerto que estaba tranquilo, que no pasaba nada en el barco. Bueno, Melville contó la historia de Benito Sereno, el capitán. Tomás la encaró del lado de los negros, ¿no? Y de uno de los líderes negros, ¿no? Mario, en la fragata de las máscaras. ¿cuándo fue la primera vez que se rebeló contra la vida? Qué pregunta, ¿eh? Mira, en la mitad de la vida, es dantesco en el medio del camino de nuestra vida, se me apareció un cancercito, un cáncer linfático que convirtió mi vida en un antes y un después, ¿no? Ahí me dieron 6 meses de pronóstico, ¿no? Y casi me mataron con la quimioterapia, la resistí y salí. Lo que perdí fue el pelo. Y yo recuerdo que estando internado y contando los meses marcha atrás, había una vecina de habitación, una vecinita de 21 años, que murió allí. Yo estuve con ella hasta el último instante, ¿no? Y fue terrible que se fueran todos, una de 21 y la otra de 19. Y yo esa noche dije, a mí no me llevas así nomás. Me acuerdo que había un periodista que yo quería muchísimo, estaba internado también, Matías Prado, 1,90 m de altura, y un día vino ahí y me dice, vino a la habitación mía y me dice, negro, tenemos que hablar, dice, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Dice, tenemos que hablar con los gurises, explicarles que nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Dice, no seas tonto, dice, no te hagas el tonto, dice, nos vamos a ir, vamos a ver una cosa, vos andás yendo que yo voy enseguida, ¿está? Le digo, no. Dice, y tú sabes que el día que dije a mí no me llevas, yo lamentaba 2 cosas si me iba. No disfrutar de la maduración de mis hijos y mis hijas y no terminar la novela que había empezado, ¿no? Y esa noche me rebelé y empecé, llevaba 20 páginas y la empecé, la continué, empecé a escribir. A las 4 de la mañana venía una enfermera gorda, simpatiquísima, me dice, negro, apaga la luz, que son las 3 de la mañana. ¿Y qué? ¿Tengo toda la eternidad para estar al oscuro? ¿Para qué voy a apagar la luz? ¿Qué novela era? El hombre de Bruselas. Cuando la terminé, me dieron el alta. El destino. ¿Sí? El sí. destino. Tengo que ir a la primera pausa. Sí. Pero esa fuerza que se rebeló contra la propia vida, Sí. ¿cuánto le debe a doña Olga de esa fuerza? Yo diría que toda la fuerza. Porque, ¿cómo te voy a decir? La fuerza no es acumulativa, se aprende, ¿no? La herencia. Sí, se aprende a cultivarla, a alimentarla, a fortalecerla y sobre todo a convertirla en una fuente de reflexión, ¿no? Cuando nosotros todos tenemos todos, sin excepción, una buena historia para contar, ¿no? Siempre. Yo creo que una de las enfermedades más terribles de la época contemporánea no es el cáncer, no es el SIDA, no es el COVID, ¿no? Es la crisis de autoestima, ¿no? Y la crisis de autoestima es quererse poco o nada a sí mismo por suponer
que en nuestro mundo interior no hay nada digno de ser querido, ¿no? Entonces, si en tu mundo interior no tenés nada para querer, y lo primero que tendrías que querer era tu propia historia, ¿no? El quién soy, de dónde vengo, ¿ah? ¿Qué soy? Si suponés que no tenés nada, eso significa que no tenés pasado. No tenés nada digno de ser recordado porque no lo conocés. Sos ignorante de tu propio pasado. Por lo tanto, la vida se desarrolla en un presente mediático, hoy, ahora. Y los objetivos vitales no van más allá de las tentaciones que nos genera esa máquina inventora de necesidades inexistentes, como que son la publicidad, por ejemplo, ¿no? Son millones y millones de esa enfermedad, la crisis de autoestima es la peste de los jóvenes, la que afecta a los jóvenes, ¿no? ¿Y se le puede ganar en el futuro? Lo ignoro, mi negro, lo ignoro. Tú imagínate que en una ciudad como, yo qué sé, como Ciudad de México, con 24 millones de habitantes, imagínate un pibe de 12, 13 años, ¿cómo hace para encontrarse a sí mismo? Nunca se va a encontrar. Lo van a encontrar a él, en una zanja, de donde quiera, ¿no? Es decir, el presente, que es la sustancia de la crisis de autoestima, hace que la vida sea el ahora. Si yo no tengo una bicicleta, la robo. ¿Por qué voy a trabajar para conseguir una bicicleta si a su vez no tengo trabajo? No, la robo. Sí, pero te puede matar el dueño, sí, o lo mato yo, me mata él. Pero así es la vida. Cuando dicen así es la vida, estás en las antípodas del existencialismo de Jean-Paul Sartre. ¿Ah? En las antípodas. Sartre habla de la existencia sin futuro. ¿Ah? Y el pibe también. Entonces, ¿por qué ignora? ¿Por qué no tiene historia? Porque ocurrió otro fenómeno terrible en los últimos 50 años. La interrupción violenta de la comunicación intergeneracional. ¿Ah? Se ha fracturado la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad, ¿no? Entonces, si vos pensás que los egipcios 4.000 años antes de Cristo ya sabían leer y escribir y tenían una biblioteca como la de Alejandría, al lado tenían la nación benguela, africanos, que son los padres y madres y abuelos de toda la negritud que tenemos en el Uruguay, pero eran contemporáneos de los egipcios, los benguelas, pero no tenían escritura, no tenían bibliotecas. Entonces, ¿cómo registraban la historia? ¿Cómo la escribían? A través de la comunicación oral de los viejos, la jerarquización de los ancianos como transmisores de la historia, a lo largo de 4.000 años, le dieron una cultura. La cultura no es saber música culta, teatro, literatura, artes plásticas y visuales, ¿no? Es eso, sí, y mucho más que eso. Es la forma de hacer el amor, la forma de parir, la forma de cultivar la tierra. La vida misma. La vida misma, ¿no? La vida misma. ¿Vamos a una pausa? Sí. Ya volvemos. Va vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Y de alguna manera cuando doña Olga partió, los silencios se adueñaron de alguna manera de su casa, Sí, de cada sin rincón. duda. Es decir, los silencios no, porque yo supongo que a muchos les pasará, ¿no? Cuando yo viví 8 años con ella cotidianamente, digamos, y eso hace que haya un lenguaje silencioso, incluso, ¿no? Que se repite, que se practica día por día, ¿no? Es inevitable que si yo abro la puerta de casa y digo, llegué vieja, sale naturalmente, ¿no? Y uno tiene la sensación de tardanza cuando llega, ¿no? Llegué tarde porque me entretuve. Me encontré con un amigo y me entretuve, la cervecita ahí, ¿no? Jugó lo suyo, ¿no? Y doy explicaciones porque es como si al llegar a la terminal del ómnibus tenés que bajarte, ¿no? Aquí llegás a tu casa y tenés que bajarte en un lugar que está lleno de signos y de significado, porque los objetos que están distribuidos por las casas nuestras, son objetos significantes, ¿no? Tienen una microhistoria detrás, ¿no? ¿Verdad? Entonces se convierten en pequeños íconos que para nadie significan nada, pero para ti sí, porque es una forma de encontrarse con vestigios con los que podés dialogar, ¿no? Es lo mismo que encontrarte con la biblioteca, ¿no? A mí, hace un tiempo empecé a purgar la biblioteca, ¿no? Tenía muchísimos libros. Pero cuando uno empieza, fue por esos tiempos, ¿no? De las situaciones límites, ¿no? Uno empieza a mirar la biblioteca y a mirar los autores. Yo voy a hablar contigo, ¿sí o no? No. Bueno, entonces para afuera, ¿no? Para afuera de la biblioteca. No voy a tener tiempo psicofísico para releerte o profundizar en tu obra, ¿no? Sigo con el juguete, sí, vos no te vas, Hemingway, no te vas.
no te vas Conrad, no te vas Morosoli, no te vas Quiroga, ¿no? O Scott Fitzgerald, ¿no? Wow. Es decir, uno dialoga con ellos, ¿no? ¿Es lo que nos va quedando? Es lo que nos va quedando, ¿sí? Y uno puede cultivar una amistad con alguien que hace 400 años que no existe. Sin embargo, hay una palabra que para mí es sagrada, que es la palabra nosotros, la construcción del nosotros, ¿no? Cuando uno es consciente de que no ha inventado nada, que de todo lo que hablamos, alguien escribió algo, ¿no? Alguien pintó algo, alguien filmó algo o fotografió algo. Entonces uno se da cuenta de que uno tiene una identidad cuando incorpora todo ese cúmulo de conocimiento donado gratuitamente por genio, como yo que sé, como el Flaco Cervantes, ¿no? Un gallego a mí me encantaba entrarle. Ay, ¿te parece entrarle a Quijote? Sí, es fácil, es fácil. Si vos lo lees en voz alta, imitando a un gallego, te divertís de lo lindo, ¿no? ¿Y cuánto hay de no volverse loco cuando uno hace eso? Está buena la pregunta. Yo creo que la distancia entre la cordura y la locura es difícil de identificar, difícil de mensurar, de medirla, ¿no? Y además tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con la aventura, ¿no? Incursionar en ese territorio indefinido entre la cordura y la locura es toda una riesgosa aventura. Y digo riesgosa porque desde el siglo XVII, XVIII, cuando se empezaron a descubrir los alucinógenos como estimulantes de la creatividad y de la imaginación, Baudelaire, por ejemplo, Reisí acá, el mismo Quiroga, ¿no? Jugaban pulseadas con la parca, ¿no? Y la llevaban hasta el extremo, ¿no? Una gotita más, un inyectable más. ¿Hasta dónde? A ver, ¿hasta dónde puedo yo expandir la imaginación y la inteligencia ayudado, apoyado, ¿no? Por un estimulante que no tiene que ver con nuestro propio organismo, ¿no? Y Mario Delgado, ¿hasta cuándo ha jugado con...? No, jamás. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Porque no lo necesito. Me gusta... Una vez me preguntó la vieja, cuando conversás contigo mismo, ¿con quién conversás? ¿Con quién? ¿Con quién, no? Entonces ahí me di cuenta de que el cuerpo es un envase, ¿no? Es como una botella de agua con gas o sin gas, ¿no? Contiene el agua ahí, hasta la mitad o está llena, ¿no? Mi envase es esto que estamos viendo como el tuyo. ¿Y qué contiene? Me contiene a mí, ¿no? Ese extraño ente que es capaz de decir la palabra yo, ¿no? Yo soy. Yo el que está aquí adentro, ¿no? Ahora, cuando uno se desdobla o hace el chiveo de desdoblarse y convertir al cuerpo en otro personaje, ¿no? Yo estoy capacitado para preguntarle al cuerpo, che, hermano, ¿te estoy tratando bien? ¿Te cuido? Porque adentro lo que yo siento y me molesta es el dolor. El dolor me duele. El dolor físico y el dolor de las pérdidas, ¿no?
¿A quién le molesta? A mí. Al que está diciendo, a mí. ¿Ah? Este no puede expresar cómo se siente. Yo sí. Mario, ¿quién ha sido el gran héroe de la vida real para usted? Su gran héroe de la vida real. Mira, es muy difícil creer que los héroes existen, ¿no? ¿Su padre no fue un héroe? No, lo quise mucho, era un hombre cargado de errores, de contradicciones, pero que no se convirtió en un punto de referencia, ¿no? Sí se convirtió en un punto de referencia porque era un tipo muy pintoresco, muy inteligente y muy pintoresco, ¿no? Entonces, cuando las historias de él empiezan a tener un significado, y cuando, mira que no pienso solo en mí, pienso de pronto en ti, ¿no? En que cuando tú te vas enterando de las historias prohibidas, secretas, etc., todas esas historias pasan a ser tu historia, no la historia de él. Soy yo el transmisor de esa mala historia, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que si todas esas historias se te incorporan a ese acervo personal que tenés, empezás a sentirte propietario del pasado, ¿no? Pero eso no lo viviste vos, ¿no? Lo vivió tu padre o tu abuelo. Sí, pero soy yo el único en el planeta capacitado para contarlo. Contador de historias. Para transmitirlo. Tengo que ir a la pausa. Sí. ¿Queda lejos? Es muy relativo. Es muy relativo. Es basado en su vida, de lo que ha vivido, con lo bueno, lo malo. ¿Cuál sería el sinónimo justamente de la palabra vida? Hay dos palabras que me parecen esperanza y alegría, ¿no? A mí me fascina la alegría del prójimo, de la prójima, ¿no? Me hace delirar la alegría, ¿no? Yo lo quería muchísimo, nos queríamos con Alfredito Citarrosa, ¿no? Y Alfredo siempre decía que, negrito me decía, me dicen negro y no sé por qué, me decía, a la vida hay que destragediarla. Había inventado el verbo destragediar, ¿no? Y la única forma de destragediar la vida, de quitarle estatura a la tragedia, al máximo dolor, a correr el horizonte que parece que es el fin del mundo, correrlo un poquito más acá. La única forma de hacerlo es no perder jamás el sentido del humor, ¿no? El sentido del humor ha sido milenariamente subestimado y sin embargo los grandes humoristas de todos los siglos, desde los griegos hasta hoy, son salvadores, son los salvadores, ¿no? Son los que salvan, que suelen salvar a comunidades enteras del suicidio social, del suicidio personal, ¿no? El sentido del humor. Yo tuve la fortuna de trabajar casi 8 años al lado del negro Fontana Rosa en el diario Clarín, ¿no? Y a mí me maravillaba cómo de cualquier situación desagradable, criticable de la política argentina o del fútbol o del crimen, era capaz de sacar una chispa. Una chispa, ¿no? Para darte algo así, me acuerdo que un día estábamos
estaba en boga el gobernador de La Rioja, ¿quién era? Menem, ¿no? El gobernador de La Rioja prometiendo una reforma agraria, donde el paisano iba a ser de otra dimensión, ¿no? Y macana, demagogia pura, ¿no? Pero en Negro Fontana Rosa hizo un cuadrito solo, chiquito, ¿no? Donde vos veías a lo lejos, al horizonte, un paisanito emponchado a caballo y un montón de puntitos adelante, ¿no? Lejos, visto desde atrás del sombrero de Inodoro Pereira, ¿no? Allá lejos. Y abajo, en ese tono criollista, ¿no? Y por primera vez en la historia del proletariado rural argentino, el gaucho, por primera vez, el gaucho pudo atravesar la pampa arriando su propio ganado al grito de "vamos pollo, vamos pollo". Los puntitos aquellos eran gallinas. Sin palabras. No. Hacemos una pausa y volvemos. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el uruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase el agro. Mario, siempre digo que lo que justifica una vida son los sueños y los amigos. Y es verdad. Y este año la vida le sacó un amigo muy querido, chileno, Sí, Luis Sepúlveda. sí. Luis Sepúlveda. ¿Cómo era? ¿Ves? Luis Sepúlveda, que para mí es uno de los mejores escritores contemporáneos latinoamericanos, y en lugares de Europa como Italia, por ejemplo, más famoso a su pesar, ¿no? Él nunca buscó la fama, lo hizo el mundo la fama. Era más famoso que García Márquez, y no te exagero. Yo conocí mucha gente gracias a él, entre ellos a Vittorio Gassman, era un tipo maravilloso, y me acuerdo que estaba Vittorio en la fiesta que hizo la editorial Wanda de Milán, que era la que publicaba a Lucho, también me publica a mí, festejando. La novela más conocida de Lucho Sepúlveda era
el viejo que leía novelas de amor. Novelas de amor. ¿No? Bueno, ese día la fiesta era porque el viejo había llegado al ejemplar en Italia, en Italia, ¿no? Había llegado al ejemplar número 3 millones. 3 millones. ¿No? Impresionante, ¿no? Y Lucho era un tipo muy generoso, ¿no? Increíblemente generoso, ¿no? Y también era víctima de las agresiones, de la envidia, no sé qué, y las mentiras, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar el día que nos tiró una andanada la escritora, la prestigiosa escritora uruguaya, Mercedes Vigil, ¿no? Hablando de los izquierdosos latinoamericanos de Europa, como Sepúlveda, que tiene 4 autos de alta gama detenidos frente a su casa en Oviedo, la capital de Asturias. O Saramago, que tiene 2 autos de alta gama parados en la fundación en Lisboa. La furia que tenía Lucho esa mañana que se enteró. Negro, decime dónde dejé el Rolls Royce, que no lo veo por ningún lado, decía, ¿no? Primero que nada, él no vivió nunca en Oviedo, donde dice que frente a su casa, ¿no? 4 autos de alta gama. ¿No? Nunca, ¿no? Del otro lado me acuerdo una anécdota rápida, te cuento. Un día yo estaba en la casa de él en Gijón, a mí me gustaba ir antes de los festivales del libro a estar unos días con él solo, y me dice, negro, yo tengo que ir al centro de Gijón, él vivía en las afueras, va a venir una periodista a hacerme un reportaje, decirle que me espere. ¿De qué? ¿De dónde es la periodista? De la revista Vogue. Vogue. Si hay algo frívolo en Europa, es Vogue. Vos decirle que me espere. ¿No? Y él fue al centro. A los unos minutos llegó una camioneta gigantesca de la que empezaron a bajar todos los elementos de filmación, un baúl de ropa de seda negra, relojes, yo qué sé, todo. Entonces, la periodista era una estúpida que hacía preguntas tontas, yo no lo podía creer. Le decía, Lucho Sepúlveda se hizo muy famoso también por los libros infantiles, ¿no? Y ella le hacía preguntas como, ¿qué piensa usted, maestro, mientras está escribiendo un libro para niños? ¿En qué piensa? ¿En los niños? No. ¿Qué se siente usted? ¿Ciudadano del mundo? ¿Ciudadano latinoamericano? Nada, dice, un chileno de mierda, nada más. Dice, no. Y cuando se fue, le dio un cheque de 10.000 euros o 13, no me acuerdo bien, por el reportaje. Entonces apenas se fueron, me dice, negro, acompañame hasta el banco. Fue al banco y adelante mío, yo lo vi, depositó el cheque en una cuenta para los indios mapuche para hacer una escuela rural. Allá, en donde el diablo perdió el poncho, ¿viste? ¿No? Ese tipo de gestos, nadie lo sabía. Y si te lo estoy contando es porque yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi. Y bueno, y ese es un amigo que, como Tomás de Mato, que con Tomás nos llamábamos a las 4 de la mañana cuando terminábamos. Cuando yo terminé esta novela, a las cuales no robarás la bota de los muertos. Martín Zamora. Sí. Tomás estaba al tanto de qué iba la historia esa, ¿no? Y a medida que nos aproximábamos, me aproximaba al fusilamiento de Leandro Gómez el 31 de diciembre de 1864 a las 9 de la mañana, Tomás me hacía leer en voz alta por teléfono. Y
Y cuando terminábamos, nos llamábamos, puse punto final. ¿Qué hora es, negro? 3:15, ¿no? ¿Y qué hora de tomar cuando terminó La Puerta de la Misericordia? Un ladrillo así que con 10 tomos de La Puerta podías hacer una pared. Pesaba 1 kilo el libro. Y él se dio cuenta, yo me posesioné muchísimo del final de la novela, y él se dio cuenta. Me dice, no te preocupes, negro. Yo estaba en un 5.º piso. No te preocupes, negro, dice, que la ventaja que te llevo yo es que yo tengo patio para llorar. ¿No? Importante. Impresionante. Y la última vez me dice, negro, te llamo, eran las 11:30 de la noche. Acabo de terminar el libro de cuentos. Dice, me gustaría que lo leyera. Sí, mándamelo esta noche. Se lo mandé. Me lo mandó. A las 7 de la mañana del día siguiente tomaba al mercado a comprar verdura, no sé, en Tacuarembó, y cae muerto en la puerta del mercado. Y se fue, ¿no? Y se fue. Entonces, uno está acostumbrado. Tomás decía, esta novela hay que seguirla. Y la vamos a seguir juntos, negro. Vamos a hacerla entre los dos. Porque yo había hecho una novela con Lucho Sepúlveda a 4 manos. A 4 manos. Y el sitio de Paysandú es la puerta de entrada a una de las guerras más atroces de la historia de las 3 Américas, que fue la guerra de la Triple Alianza. Y Tomás quería que la escribiéramos entre los dos, ¿no? Y se fue antes, ¿no? Y se fue antes. ¿Qué es el fin, Mario? El fin es raro, el fin es extraño, ¿no? ¿Y es injusto? Yo qué sé, ahí me hacía acordar a Parménides. Parménides era un griego medio tonto, muy terminante, y uno de los precursores de la lógica de Platón. Y cuando le decían qué es la... A ver, defina, le decía a los discípulos, defíname qué es la nada, ¿no? ¿Qué es la nada? Que más o menos, ¿qué es el fin? ¿No? Y bueno, decía un discípulo, la nada es la absoluta, la ausencia absoluta. Bueno, entonces algo es la ausencia absoluta. No, eso no es la nada, ¿no? ¿Y no será que el fin en nombres como Matos, como Sepúlveda, como el suyo, es el principio? Bueno, ahí está. Entonces cuando le decían, bueno, entonces, ¿qué es la nada? Carajo, ¿qué es? Y bueno, la nada no es. La nada no es. ¿Ah? El fin no es. El fin no finaliza nada, ¿no? Si lo das vuelta del revés, y es un eterno principio. Sin duda. ¿No? Es un eterno principio. La última pregunta. ¿Qué hay a este lado del paraíso? De este lado del paraíso, una gana de quedarse en el paraíso. Ojalá, ¿no?, que que sea por muchos años. Sí, eso es lo que uno piensa. Pero, viste, yo no pienso en mi paraíso. Yo te dije y no te concluí que yo soy fanático de una palabra que para mí es sagrada, que es la palabra nosotros. Yo el paraíso no... A veces, ¿te gustaría ser eterno? No, ¿te imaginas? Tener 220 años cuando cumplí los 198 y no queda nadie de los que quisiste, ¿no? No quiero ser eterno, ¿no? Y en el paraíso no quiero estar solo, ¿no? Quiero a los míos, ¿no? Y a veces los míos corren el riesgo de ser la humanidad entera, ¿no? Son muchos los míos, porque los quiero, ¿no? Si yo me voy a vivir al África, amo ese continente, lo amo profundamente. Todos mis compañeritos de escuela eran negros, ¿no?
El primer amigo que tuve en la vida se llamaba Ananía, un negrito de 7 años, bellísimo, cuyo abuelo, el abuelo don Braulio Das Neves, de las Nieves, y eran negros como el carbón, ¿no? Había sido descendiente de esclavos de la facenda de Río Grande del Sur. Y don Braulio nos contaba las noches de tormenta los cuentos de su abuelo. Él tenía 95 años cuando yo tenía 7. Y su abuelo, el padre de él, era esclavo. Y el abuelo de él había sido libre. ¿Ah? Y venía de la nación benguela, donde hoy es Angola. Yo me di el gustazo de ir hasta la nación benguela, de unos 80 kilómetros de Luanda, de la capital de Angola, ¿no? Y esos negros formaron parte, si yo no hubiera sido por ellos, analfabetos, aparentemente ignorantes, que no tenían un pelo, don Braulio, de ignorante, cantaba canciones, silbaba canciones transmitidas, ¿verdad?, que yo las escuché después en la ciudad de Porto, a Zona Llobartet, de Sierra Leona, cantando las mismas canciones que tarareaba las Nieves 70 años antes, ¿no? Eso es la cultura. Gracias por esta noche y un saludo muy grande a Johnny Sosa. Se va a quedar contentísimo el morocho. Gracias por todo. Sí, gracias a ti. Gracias a ti.